Muchas personas tienen la duda, o más bien tienen la creencia, de que por tener bastantes semanas cotizadas su pensión va a ser bastante elevada. ¿Es que la mayoría de los mexicanos no conoce realmente el estado de su pensión? Pensiones de 20,000, 30,000, 50,000 pesos son posibles, pero siempre y cuando se cubran ciertos requisitos. Es que no Es por porque ello que tengas muchas semanas cotizadas vas a tener una pensión bastante bien, lo elevada, primero y ya más que como lo importante a considerar dentro de esta información es que no porque tengas muchas semanas cotizadas vas a tener una pensión bastante elevada, ya que como lo hemos visto, para Ley 73 se considera el número de semanas cotizadas, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y tu edad. Entonces, muchas personas tienen la duda, o más bien tienen la creencia, de que por tener bastantes semanas cotizadas su pensión va a ser bastante elevada. Pero recuerda que también va a influir el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Por desgracia, por esta falta de información, terminan solicitando su pensión únicamente bajo lo que es la información que tienen y les terminan otorgando una pensión mínima garantizada. Pero recordemos que esa pensión mínima garantizada que te van a otorgar va a ser de acuerdo al año en el que tú concluyas lo que son tus cotizaciones al instituto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hemos recibido muchas solicitudes de personas que nos dicen que están cobrando únicamente 3,000, 4,000, 5,000 pesos al mes de pensión, cuando la ley dice que la pensión mínima garantizada para 2024 es de 8,400 pesos. Es importante tener en consideración que estas pensiones que te menciono les corresponden porque fue cuando concluyeron su vida laboral, es decir, sus aportaciones al instituto. Entonces, la pensión mínima garantizada se calcula de acuerdo a esta nos información. corresponde. Pero Lo para que primero y te más quede importante a considerar es cuándo comenzaste a cotizar. Si tú comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, te corresponde Ley 73, mientras que si comenzaste a cotizar después de esa fecha, te corresponde Ley 97. Pero un dato importante a considerar y que hemos detectado que está causando mucho problema al momento de solicitar la pensión es que tengas reconocidas tus semanas antes de esta fecha, ya que muchas personas se dejan llevar únicamente porque el número de seguridad social en el tercero y cuarto dígito nos indica el año en el que nos registramos, pero cuando revisamos nuestro reporte de semanas resulta que únicamente aparecen semanas del 2009, del 2000 o alguna fecha similar para acá. Desgraciadamente en algunas ocasiones, aclaro, en algunas ocasiones el instituto se deja llevar únicamente por el inicio de cotización. Lamentablemente esto causa que a ustedes les estén otorgando una pensión por el régimen 97. Recordemos que con las modificaciones a la ley, si tú no cubres los requisitos para ley 73, te están otorgando ley 97 si cubre los requisitos para esta misma. Entonces hay que tener cuidado con este dato. Si tú no tienes tus semanas completas reconocidas en el instituto, recuerda que lo puedes solicitar directamente con ellos o bien puedes solicitar nuestro apoyo contactándonos al 55 34 72 63 27, en donde con gusto te podemos indicar cuáles son los costos y los procedimientos a seguir. Para que te quede un poquito más claro, vamos a pasar a ver cómo calcular primero la pensión mínima garantizada utilizando nuestra calculadora de pensión, que dicho sea de paso la ponemos a tu disposición. Esta calculadora ya se encuentra actualizada y acabamos de realizar unas modificaciones de acuerdo a las solicitudes de aquellos pensionados que la han utilizado o bien de aquellos consultores en pensión que hemos capacitado y nos mencionan que tienen dudas o que creen pudiera mejorar esta calculadora. Por ello hicimos estas modificaciones para que sea más práctica y más útil para todos ustedes. Bien, lo primero y más importante a considerar, como se los mencioné, es conocer cómo se calcula la pensión mínima garantizada. En este caso, nosotros dentro de la calculadora acabamos de agregar la opción para que puedas proyectar la pensión mínima garantizada a futuro con un escenario optimista y un escenario pesimista. ¿Por qué? Porque hemos observado años atípicos recientemente en los cuales hemos visto un incremento al salario de un 20% y debemos de estar preparados ante cualquier situación al momento de proyectar esta pensión, ya que recordemos que lo que está en riesgo es el patrimonio del futuro pensionado. Por eso hicimos esta modificación directamente, pero ahora vamos a conocer cómo es que se calcula esta pensión mínima garantizada. Primero, debemos tener en cuenta que se calcula de acuerdo al salario mínimo que se encuentra vigente en este entonces. Por ejemplo, 2024 estamos hablando que es de 248 pesos con 93 centavos. Esto se tendría que multiplicar por los meses promedio directamente para darnos un monto real. Y recordemos que en el 2004 el expresidente Vicente Fox dio un decreto para incrementar el 11% a las pensiones.
Entonces nos da un valor de 8,400 pesos aproximadamente la pensión mínima garantizada para 2024. Y hasta aquí suena bastante sencillo, pero recordemos que debemos de realizar una proyección a futuro. ¿Por qué? Porque el trabajador también debe de conocer qué tan conveniente es realizar las aportaciones a modalidad 40 para que pueda incrementar su pensión. Pero recordemos que si vemos años atípicos de ese 20% de incremento al salario mínimo, puede que le afecte directamente pagar tanto en modalidad 40 porque no va a recibir lo mismo que si hubiera pagado únicamente un salario mínimo por estos incrementos. Entonces hay que tomar en consideración esto. Para esto, como se los comenté, nosotros ya programamos esta calculadora, la cual nos va a ayudar a realizar las proyecciones a futuro. Únicamente lo que tenemos que hacer es modificar el escenario pesimista y el escenario optimista. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera un escenario pesimista, que es el que hemos visto comúnmente, de un 4% de incremento al salario año con año. Con esto, nosotros podemos observar que la calculadora comienza a hacer las modificaciones primeramente en el escenario pesimista y nos dice que de 8,400 pesos podría pasar a 8,735 pesos para 2025, pero este es un estimado. Pero vamos a suponer que realmente tuviéramos un mismo año atípico con ese 20% de incremento al salario. Entonces la pensión de 8,400 pesos pasaría a 10,079 pesos. Y así, subsecuentemente, podemos hacer el cálculo de la pensión mínima garantizada para poder hacer un panorama más amplio para el trabajador, para conocer qué tan conveniente es la incorporación a modalidad 40 y sobre todo, con qué tantas sumas podría incorporarse y obviamente que sea redituable tanto el costo como el beneficio que va a recibir. Como te lo comenté, vamos a hablar de la opción de incorporarte como trabajador independiente para poder reactivar tus derechos y sobre todo para poder maximizar tu pensión si es que no quieres esperar tanto tiempo. Ahora sí, como lo comentamos, debemos de tener bien claro y bien consciente que el trabajador independiente nos da diferentes beneficios, como lo mencioné en el video anterior, pero el principal es que nosotros vamos a poder elegir directamente el salario con el que nos queremos reportar al instituto. Recordando que si tú eres ley 73 y tienes la capacidad, podrías solicitarlo con las 25 UMAS vigentes. Con esto, puedes incrementar el salario promedio que tienes reportado, pero siempre y cuando cumplas ciertos requisitos, ya que como lo hemos visto en videos anteriores, no aplica lo mismo para mí que para mi hermano, para mi tío, porque puede que sean completamente distintos los escenarios, ya que recordemos, se va a promediar el salario de las últimas 250 semanas cotizadas. Quiere decir esto que si, por ejemplo, tú tienes que reactivar tus derechos, pero traías un buen salario de años atrás y por desgracia no estás en conservación de derechos, esto te puede afectar. O bien, quizás tengas un buen número de semanas, pero si tú te incorporas con un salario bajo, esto te va a afectar. Entonces, por ello, vamos a ver dentro de lo que es nuestra calculadora cómo te puede ayudar lo que es, en este caso, trabajador independiente, ya sea por un año o poquito más. Bien, para este ejemplo vamos a tomar un caso real de un trabajador que nos busca, por desgracia, ya que tiene cumplidos 63 años de edad. Esta persona justamente dejó de cotizar en el año 2011, como podemos ver aquí en pantalla. Este trabajador tenía aproximadamente salarios de 500, 300 pesos y tiene que reactivar sus derechos para poder tener derecho a una pensión, ya que de lo contrario, por el volumen de semanas que tiene, que podemos observar que son más de 1,600 semanas, le estarían otorgando una pensión por ley 97. Desgraciadamente sabemos que ley 97 el trabajador podría aspirar por este volumen y por el salario máximo a unos 3,000 pesos de manera mensual en la pensión garantizada por el Estado. Pero vamos a suponer y vamos a ver cómo funcionaría si el trabajador se incorpora como trabajador independiente, como lo hemos dicho, por un año para poder reactivar sus derechos. En este caso, el trabajador se incorporara con el salario mínimo. Estamos hablando de que él alcanzaría ya con esas 56 semanas del salario mínimo un salario promedio de 441 pesos con 44 centavos. Esta persona, por ejemplo, acumularía 1,677 semanas, ya incluyendo estas 56 semanas extra para poder reactivar los derechos. Al contar con esposa, recordemos que se le va a brindar un porcentaje adicional correspondiente a lo que son las asignaciones familiares. En este caso, ya con estos datos y con 64 años de edad, porque recordemos que va a tener que cotizar por un año, entonces va a cambiar su edad, él tendría derecho a una pensión de 11,599 pesos con 66 centavos. ¿Qué es lo que le ayuda?
Como bien podemos ver que tiene salarios reportados de 516 pesos y también de 335 pesos. Desgraciadamente lo que le afecta para que se incremente más es el último salario que tuvo, correspondiente a 67 pesos con 94 centavos. Hasta aquí quizás pueda sonar atractivo, pero si hacemos el comparativo contra lo que es la pensión garantizada por el Estado, sí se incrementa en este caso. Pero, ¿qué pasa si este trabajador, por ejemplo, nos dijera, ¿sabes qué, Javier? Yo estoy buscando maximizar mi pensión. Quiero que sea mayor, que no se quede únicamente en esos 11,000 pesos. La siguiente opción que nosotros le propusimos a este trabajador fue incorporarlo como trabajador independiente, pero con el salario topado para 2024. Estamos hablando que durante todo ese año se incorpore con 2,714 pesos con 25 centavos. Aquí podemos observar que cambia completamente el contexto de este trabajador porque el salario promedio que se le está reportando ya es de 997 pesos con 71 centavos. Sí, baja de sobremanera esos 2,714 pesos, pero vamos a ver cómo es que le ayuda al trabajador. Cuando nosotros hacemos el comparativo entre una pensión y otra, lo que cambia únicamente es el salario promedio, como podemos ver en pantalla. De 441 pesos con 44 centavos pasó a 997 pesos con 71 centavos. Tiene las mismas semanas cotizadas, la misma edad, en este caso los mismos dependientes, pero con esta aportación ya su pensión se fue hasta 25,192 pesos con 11 centavos. Aquí es en donde entra esta parte importante de que cuando tú por desgracia no pudiste planear a detalle lo que fue tu pensión y tienes que reactivar tus derechos, puedes optar por lo que es la opción del trabajador independiente, pero como te puedes dar cuenta, con una buena asesoría. Porque quizás este trabajador, si no lo hubiéramos asesorado de esta manera, únicamente se hubiera incorporado como trabajador independiente con el salario mínimo y después tener que hacer el cambio a modalidad 40 y quizás cotizar por 1 o 2 años más. Entonces ahí pierde completamente esto porque tiene que invertir un poco más. Para poder obtener una pensión requerimos por lo menos tener 60 años de edad. Hemos recibido muchas preguntas de personas que nos indican que cuentan con distintos ingresos y que a los 58 años ya quieren retirarse. Por desgracia, recordemos que la pensión se solicita por ley hasta los 60 años. Quizás tú puedes dejar de cotizar a los 58 años, pero para que puedas solicitar la pensión debes de tener cumplidos por lo menos 60 años de edad. Viene la parte importante. ¿Cuántas semanas cotizadas tiene este trabajador? Vamos a poner un ejemplo de 1,200 semanas. ¿Por qué? Porque si ponemos menos de esta cantidad, la pensión no llegaría ni a 20,000 pesos con el salario topado. Entonces, es importante que tengas en consideración las semanas cotizadas que tienes para que puedas conocer cuánto se puede incrementar tu pensión. Para este ejemplo vamos a tomar 1,200 semanas como lo mencionamos. También debemos de conocer el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas que tiene reportadas el trabajador. Si, por ejemplo, el trabajador tiene cambios salariales, le va a afectar de sobremanera. Es importante que tengas en cuenta que nuestra calculadora también te ayuda a realizar este cálculo. Únicamente nos tendremos que dirigir al apartado de salario promedio y aquí nos va a pedir únicamente que coloquemos fecha de inicio y fecha final. Al colocarlo directamente nos estará ayudando a realizar el cálculo, pero recuerda que si el trabajador tiene modificaciones salariales de manera mensual, bimestral, semestral, anual, todas se tienen que colocar hasta completar 250 semanas para poder tener el cálculo real del salario del trabajador. Una vez que tenemos este dato, entonces sí podemos pasar a conocer cómo quedaría la pensión de este trabajador. Para este ejemplo y para lograr el objetivo del video, que es una pensión de 20,000 pesos mensuales, deberíamos de tener un ingreso o un salario promedio de 1,800 pesos de manera diaria. Con esto, cuando yo me voy a revisar cuál es el monto de la pensión, podemos observar que es aproximadamente de 20,957 pesos. Esta sería una pensión para un trabajador con 1,200 semanas cotizadas, 1,800 pesos de salario diario y con una edad de 60 años. Pero como te puedes dar cuenta, aquí se rompe el mito de que te van a dar el 75% de tu último salario. ¿Por qué? Porque como te puedes dar cuenta, esos 1,800 pesos se van a utilizar de acuerdo al salario promedio de las últimas 250 semanas.
Entonces hay que tener cuidado con lo que creemos en redes sociales. Ahora bien, otro dato importante a considerar es que recordemos que hay trabajadores que pueden tener asignaciones familiares, que puede ser la ayuda asistencial por esposa, la ayuda asistencial por hijos, nos ayudará a incrementar la pensión. Este dato también debemos de tenerlo bien claro, porque recordemos que todo esto va a influir dentro de lo que es el otorgamiento de la misma pensión, pero recuerda que para que a ti te puedan dar estas asignaciones familiares debes de tener registrados a lo que son los beneficiarios ante el instituto. Hemos tenido casos de personas que quieren tener ese beneficio, pero por desgracia nunca dieron de alta a los hijos, a los papás o en este caso al cónyuge. Ahí lo que tienen que hacer es darlo de alta directamente para que entonces sí se pueda tomar en consideración este beneficio de las famosas asignaciones familiares. Como pudiste observar en el ejemplo anterior, influye bastante el salario promedio al momento de realizar el cálculo de la pensión que nos van a otorgar bajo el régimen 73, pero también te pudiste dar cuenta que las semanas son un factor importante que influye al momento de realizar este mismo cálculo. Esto sin contar también las famosas asignaciones familiares y la edad de cada trabajador. Por eso es importante que no te dejes llevar porque esto solamente fue un ejemplo. Recuerda que quizás tú tengas un salario al momento de 1,800 pesos reportado al instituto, pero si solamente fue por el último año o por los últimos 2 años, todavía tendrás que promediar los salarios anteriores hasta considerar 250 semanas cotizadas. Y si fueron salarios de 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, entonces ya el salario promedio no quedaría en 1,800 pesos, quizás pueda quedar en 700, en 900, exagerando quizás 1,000 pesos, pero entonces ya la pensión no serían los 20,000 pesos y estarías prácticamente regalando ese tiempo que tienes cotizado al instituto, porque recuerda que entre más semanas tengas cotizadas se va a incrementar la pensión, pero si no tienes un buen salario reportado al instituto, no se va a incrementar como tú consideras o como tú crees. Por eso nuevamente la invitación es a que antes de que realices cualquier modificación, cualquier movimiento al instituto, solicites una asesoría personalizada con alguien que conozca del tema. Hemos tenido casos de personas que se dejan llevar únicamente por el consejo del primo de un amigo que no tiene los fundamentos legales o que no conoce esto y terminan pagando más de lo que van a recuperar. Este dato, el siguiente punto importante a considerar si eres ley 73 es la famosa conservación de derechos. Hemos tenido muchos casos de personas que nos contactan indicándonos que acudieron a solicitar su pensión y que firmaron sin revisar a detalle. Por desgracia, les están otorgando una pensión por ley 97 cuando tienen 1,500, 1,300 semanas, lo cual les afecta de sobremanera. ¿Y esto a qué se debe? A que las personas se encuentran fuera de conservación de derechos. Recordemos que para que tú puedas solicitar tu pensión por el régimen Ley 73, debes de encontrarte dentro de esta famosa conservación de derechos, que no es más que la cuarta parte de toda tu vida laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes solicitar tu pensión dentro de este periodo de conservación. Un ejemplo, si tú cotizaste 1,000 semanas, la cuarta parte vendría a ser 250 semanas cotizadas. Quiere decir que a partir de que tú te diste de baja, tienes 250 semanas para poder solicitar tu pensión y que el instituto te respete lo que es la ley 73. Si por desgracia tú solicitas tu pensión después de pasado este tiempo y cubre los requisitos para ley 97, el instituto te va a estar calculando tu pensión de acuerdo a lo que es ley 97. Por eso hacemos hincapié en que es importante que solicites una asesoría personalizada antes de acudir a realizar tu proceso de pensión. Quizás para algunas personas pueda ser algo gravoso realizar el pago de un asesoramiento, pero si hacemos el comparativo, tú con 1,200 semanas, 1,300 semanas, quizás puedas aspirar a una pensión mínima garantizada por ley 73, que en el caso 2024 son 8,400 pesos. 2025 vendrían a ser 9,400 pesos aproximadamente. Mientras que si fuera ley 97 te estarían dando aproximadamente 3,000 o 4,000 pesos. Si te das cuenta, en comparación con lo que podrías pagarle a un asesor contra lo que vas a perder por haber firmado por ley 97 sin conocer, es completamente diferente, porque entonces sí vas a perder bastante dinero.
Adicional, si tú requieres que nosotros te ayudemos con lo que es esa asesoría y conozcamos realmente cuál es tu situación, recuerda que puedes solicitarla también al 55 34 72 63 27. Ahora bien, pequeña pausa publicitaria. Antes de continuar con este video, recuerda que es patrocinado por nuestro libro Nadie escoge el comienzo, pero sí el camino y el final. Tus finanzas como nunca las habías visto. Este libro ya está disponible y lo puedes encontrar directamente en Amazon o bien lo puedes solicitar al 55 34 72 63 27, en donde con todo gusto lo haremos llegar hasta la comodidad de tu hogar, incluso con una dedicatoria. Así es que ya lo sabes, prepárate para tu retiro con nuestro libro Nadie escoge el comienzo, pero sí el camino y el final. Ahora bien, el tercer punto también importante a considerar es el salario promedio que tienes reportado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, como el punto anterior, quizás tienen 1,200, 1,300, 1,400 semanas. Por desgracia, su salario es bastante bajo, algo que les afecta al momento de realizar el cálculo y por ello les estén otorgando una pensión mínima garantizada. Por el contrario, si tú tienes un buen asesoramiento, quizás con un año de modalidad 40 y con un buen número de semanas, puedes incrementar esa pensión. En efecto, vas a tener que realizar una pequeña inversión, pero esa inversión la puedes recuperar en el tiempo porque recordemos que utilizando modalidad 40 de modo correcto, ya sea en modo ordinario o en modo retroactivo, puedes maximizar tu pensión y puede cambiar de 8,400, 9,400, 2025, reitero, a 16,000, 20,000, 30,000, 50,000 pesos. No lo sabemos porque todo va a ir en función de los salarios que vengas reportando y sobre todo en función del número de semanas cotizadas que tengas. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Adicional, antes de solicitar tu pensión, también como cuarto punto importante es validar a detalle que todos tus documentos se encuentren en orden. Recuerda revisar que tu CURP sea un solo CURP el que tengas registrado en el instituto y que sea el mismo que tienes tú, que utilizas de manera diaria. Hemos encontrado casos de personas que no revisan este detalle y únicamente se presentan al instituto, pero resulta que cuando se presentan al instituto tienen un CURP asociado a su número de seguridad social completamente diferente al que están presentando. Algo que causa conflicto porque en ese momento tienes que solicitar que hagan esa validación, que hagan la modificación dentro del sistema, lo cual te va a llevar tiempo y obviamente vas a perder ese tiempo que estés recibiendo directamente tu pensión. También recuerda revisar que solamente tengas un número de seguridad social y que en ese número de seguridad social se encuentren reportadas todas tus semanas cotizadas. Como te puedes dar cuenta, son puntos bastante básicos, pero por desgracia, puntos que dejamos pasar en algún momento y cuando llegamos a solicitar nuestra pensión son los que más conflicto nos causan. Por ello, nuevamente la invitación es a que antes de acudir directamente al instituto busques una asesoría personalizada, cheques a detalle toda la información y sobre todo conozcas cuál va a ser el monto de tu pensión para evitar que te den gato por liebre. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Espero que con esta información que te acabamos de brindar puedas tomar una mejor decisión, puedas tomar las riendas de lo que es en este caso el retiro que estás buscando y sobre todo la pensión que te corresponda. Si fue así, te pido que nos apoyes regalándonos un like, algún comentario y si no tienes comentarios simplemente déjanos una carita de lobo en la bandeja de comentarios, ya que esto nos ayuda a que todas las redes sociales nos sigan posicionando. También recuerda compartirnos en tus mismas redes sociales para que así podamos llegar a aquellas personas que requieran esta información. Te agradezco que nos hayas acompañado hasta el final de este video y nuevamente te reitero, si tú requieres que nosotros te apoyemos con lo que es el proceso de tu pensión o bien la planeación de tu pensión, nos puedes contactar al 55 34 72 63 27. Te reitero, soy tu servidor Javier Pereira, en las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero y no me quiero despedir sin antes dejarte estos dos videos en los cuales vas a aprender cómo es que se calcula la pensión para el régimen 73 y la pensión para el régimen 97 para que puedas hacer el comparativo. Te veo dentro de esos videos, compañeros.